Vamos a hablar de la meditación. Las colchonetas simbolizan un espacio físico de tirarse al piso, de elongar. La meditación en esta parte del mundo no es tan habitual como en otras regiones, pero en las últimas décadas tomó lugar en distintas disciplinas. Por ejemplo, un tipo de meditación o el tipo de meditación que vamos a hablar, que se llama mindfulness o conciencia plena, se comenzó a usar en la década del 70 en tratamientos psiquiátricos y psicológicos. En esos momentos parecía como una moda traída de otra parte, ¿sí? De la India, por algunos médicos psiquiatras de California, pero se fue extendiendo en la práctica de intentar llevar a los pacientes o a las personas a tener una conexión con el presente. A bajar. ¿Cómo haces para bajar? Claro, no estar todo el tiempo pensando lo que va a suceder. Por ejemplo, lo que nos pasa a todos de forma habitual es que la agenda diaria mental no nos permite estar en este preciso lugar y ya estamos adelantándonos qué vamos a hacer más tarde, qué vamos a comer, qué vamos a hacer mañana. Y esa forma de pensar, en algunos casos, nos lleva a tener trastornos que van desde la ansiedad hasta el estrés. Quiero parar acá. Vos estás en casa mirándonos a nosotros dos acá, sentados, tratando de meditar. Pero lo que está diciendo Fabricio es tan importante desde el punto de vista de para estar sanos, que es cómo hacemos para estar en el presente y no estar siempre pateando la pelota hacia adelante y tratar de estar en el futuro. Es muy complejo, Fabricio. Te pasa a vos, me pasa a mí. Es muy difícil pensar cómo hacemos para estar quietos en nuestro instante. Hace unas columnas atrás hablamos de la música. Y en la música, tocar un instrumento o bailar nos hace mantenernos en el presente. Uno tiene que estar activo en esas situaciones. Por lo cual no es una de las únicas estrategias estas, pero sí se ha volcado una parte de la sociedad a implementar esta visión para alejarnos de cuestiones que tienen que ver con estar todo el tiempo pensando en cosas que sucedieron o ese trastorno, eso cercano al trastorno de ansiedad, que es todo el tiempo estar pensando lo que va a pasar. Volver a un estado presente es algo muy complicado que en algunos casos nos genera esto, altos niveles de estrés. Uno puede utilizar desde hacer actividad física, bailar, hacer música, y algunas personas eligen o tienen ganas de elegir la meditación. Y es una práctica muy útil. Por ejemplo, esta que te quiero contar, que es la más cercana a las evidencias científicas, en los últimos 30 años llegó a algunas partes de Estados Unidos y eso empezó a unir cuestiones muy de laboratorio, de entender qué le pasaba al cerebro en esos momentos donde las personas meditaban. Y en los últimos, no te digo, 5 o 10 años, hay una explosión de publicaciones que empiezan a encontrarle un poco de sentido a eso que postulábamos, que empiezan a darle algún tipo de causalidad a esas correlaciones que en una persona que hacía meditación se observaban. Lo que hicieron los científicos fue meter a personas que estaban haciendo determinados tipos de meditación, sobre todo esta conciencia plena, que es algo muy práctico y que en 8 semanas se pueden observar cambios, ¿sí? Y empezaron a medir qué le pasaba a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo que está justo detrás de nuestra frente y está encargada de funciones muy vinculadas a nosotros, como la planificación, la toma de decisiones, la memoria, ¿sí? El control inhibitorio. Ya lo hablamos en otras columnas. Es la parte que nos hace más humanos. Y ellos empezaron a notar que cuando medían la cantidad de conexiones sinápticas de esa corteza prefrontal, en 8 semanas de entrenamiento, esa corteza se reconfiguraba. O sea, cambiaba ese cableado neuronal. Vos sabés que yo fui presidente de la Fundación Cardiológica Argentina 4 años y durante ese periodo trabajamos mucho con lo que es mindfulness, a través de un médico que se llama Julio Giorgini. Y toda la evidencia que existe es real, por eso es tan importante. Lo que estamos haciendo acá, sentados, y no me vas a hacer meditar porque no me va a costar, no lo sé. No me va a costar, pero todo tiene una evidencia clara. Tiene una evidencia para los pacientes post-infarto, para los post-accidente cerebrovascular, para vos que sos hipertenso. O sea, se trabaja mucho en esto y es muy importante. El tema es cómo se hace, ¿no? Que es lo de más difícil. Sí. Primero vamos a hablar de cuáles son los cambios que se observan y después podemos decir que con la meditación tengo cambios acá atrás. Claro, o sea, tenés cambios en esas estructuras mentales. Pero también lo que se observa es que las personas que hacen meditación
pueden autorreportar, o sea, pueden decir que su cuerpo se comporta de manera más tranquila, que pueden gestionar mejor las emociones, o sea, pueden manejar las emociones más violentas, ¿sí? Pueden tranquilizarse, que bajan los niveles de estrés, eso fisiológicamente lo pueden comprobar, y que también toman mejores decisiones y planifican más. Algo que tiene mucho sentido cuando vas a ver que la estructura que más impacto tiene es la corteza prefrontal. Obviamente estas publicaciones científicas son muy novedosas y dentro de la ciencia tenemos que saber que para que algo se confirme de forma definitiva faltan muchísimos años, pero podemos ver que la neurociencia está por ahora fascinada con esta estructura y con este tipo de pensamiento porque es algo muy práctico y muy fácil de medir. Yo estoy fascinado que la neurociencia esté fascinado con esto porque te da la sensación de que no es chanta, que esto es real. O sea, no estamos hablando de algo que te parece que lo hace el monje tibetano en el medio de Nepal. Fuera de lo espiritual. Fuera de lo espiritual, sino que esto tiene una realidad y que a vos te hace bien. Es fantástico tenerlo esto. Mira, tengo un fondo de atrás del verde que es una maravilla. Precioso. Pero esto es real, tiene la certeza de la neurociencia. La evidencia es muy fuerte. La evidencia es muy fuerte y al principio había 1, 2, 3 publicaciones. Hay cientos de publicaciones que más o menos todas dicen lo mismo. En el campo científico es muy importante el consenso. ¿Qué significa? Que vos, Jorge, podés publicar un paper y está buenísimo, pero ese paper tiene mucho más sentido si hay otra persona en otro país que hace un experimento parecido al tuyo y le da el mismo dato. Eso le da mucho poder. Entonces necesitamos esas réplicas. A medida que van pasando los años, se empieza a observar que esos resultados no estaban solamente en un grupo de pacientes en la India, sino que pasa lo mismo en pacientes que están en África, pacientes europeos, pacientes norteamericanos, y que todos pueden gestionar mejor las emociones, que se demuestra que bajan los niveles de estrés. Entonces, como bajan los niveles de estrés, toman mejores decisiones a lo largo del día, y que además, por otro lado, en algunas situaciones bajan cuestiones que eran muy difíciles de tratar. Por ejemplo, el estrés crónico y el dolor crónico. O sea, hay patologías muy complicadas farmacológicamente que son difíciles de abordar, y esto, que es algo no farmacológico, que es saludable porque te hace tranquilizar, no solamente puede reconfigurar tu cerebro para mejorar estas características cognitivas, sino para mejorar características físicas. El dolor crónico es muy complicado. Mira vos, que hay evidencia con dolor crónico también del Sí. mindfulness, de la atención plena. Atención plena. Y otra de las cosas que sirvieron muchísimo, se comprobó en este experimento natural horrible que fue la pandemia, que las personas que hacían meditación, por ejemplo, antes de dormir, tenían obviamente más mejoras en el sueño, ¿sí? Y también demostraban más control en los niveles de estrés. Por lo cual, esas personas que, gracias a ese ejercicio, utilizaron este tipo de meditación para controlar las emociones en un momento tan complicado para la humanidad, tuvieron grandes mejoras. No estamos diciendo que no existen otras estrategias para generar esas mejoras, ¿sí? Probablemente una persona que hace una actividad manual, o una persona que va a un club, o una persona que baila, Claro. si le midiéramos la cabeza, va a tener otra reconfiguración. Pero son estrategias distintas que hacen bien al cuerpo. Una cosa que leí también en las escuelas, en los colegios, Sí. en los chicos que hacen mindfulness y tienen un grado de agresividad tal vez superior, baja la tensión y los chicos en las escuelas están más tranquilos y están mucho más relajados. Eso es el Sí. No solamente se hace en adultos, de hecho está investigado en niños y niñas de distintas edades, que esos cambios, habíamos hablado del procesamiento de las emociones, de los niveles de violencia, primero que se dan muy rápido, ¿sí? Con pocas sesiones, y que después esos cambios son duraderos. O sea, que la modificación terapéutica no es solamente en el momento que se está haciendo la actividad, sino que esos cambios perduran en el tiempo. Es por eso que muchas escuelas en Argentina están haciendo algún tipo de meditación o ejercicios que hacen que las personas se vuelvan más al presente. Otras características, hablando de las escuelas, que es muy importante, tiene que ver con cómo se sienten los alumnos en determinados momentos. Contar qué les está pasando también es una buena manera de poder sacar ciertas problemáticas y sacar cierta mochila. Por lo cual, no existen
un grupo de estrategias, sino son muchas estrategias que en conjunto pueden modificar estructuras para cambiar nuestra salud mental. Vos sabés que nosotros muchas veces los médicos cometemos errores en el aspecto de que le damos mucha importancia a todo lo que es la salud física, al cuidado de la parte física, de la actividad física, de no fumar, de comer sano y saludable. Y nos olvidamos de la trascendencia y la importancia que tiene nuestra cabeza, lo que es del cuello para arriba, como yo digo, y todo lo que es. Hay mucha evidencia también de esto de la atención plena, con el tema de esa tristeza y depresión que existe. Hay evidencia sobre Sí, sí. La depresión es otra pandemia. ¿Sí? O sea, muy buena definición. Es muy buena otra pandemia, definición. una pandemia dentro de otra pandemia. Estamos viendo que los coletazos de la salida de la pandemia ha generado muchísimos problemas en salud mental. Se ven en distintas edades. Se están habiendo muchos problemas de ansiedad y autopercepción de la depresión en adolescentes y en adultos. Por lo cual, digo, obviamente existen muchas estrategias, muchas que tienen que ver con la psicología, muchas estrategias que tienen que ver con la psiquiatría, pero también existen muchas estrategias que tienen que ver con otros campos, y se ha demostrado que en pacientes deprimidos hay mejoras con pocas semanas. O sea, lo que estamos hablando es que es un ejercicio que pueden hacer las personas durante un tiempo limitado, o sea, no es que lo tienen que hacer durante toda la vida, y que con pocas semanas se observan cambios. Sí, lo que tenemos que entender es que lo que estamos hablando es de una práctica muy controlada, ¿sí? Que dista quizás de las cuestiones más espirituales. No estamos hablando de cualquier tipo de meditación. Estamos hablando de una estrategia de meditación muy precisa y que se da en determinados lugares. No es para cualquier meditación. Las publicaciones están relacionadas con este tipo de mindfulness, no con el resto. Con el resto habrá otras publicaciones que no nos vamos a meter. Sí, es importante tener en claro que tratar de buscar a alguien que te enseñe a hacer mindfulness, que tenga evidencia, o sea, claro, que tenga pergaminos, digamos, que te pueda ayudar, y que no busques a cualquiera. O sea, no es que cualquiera no lo pueda hacer, es que tenés que tener cierto entrenamiento como para poder tener tu cerebro en pausa. Poner el cerebro en pausa, ¿no te cuesta a vos? ¿No te cuesta a vos? Para mí fue imposible. O sea, hay que buscarle la vuelta a eso. Nosotros acá en Médico y Familia vamos a tratar de buscarle la vuelta de alguna manera para ayudarte a tener esa tranquilidad. Con el solo hecho de respirar, cuando vos respirás, inspirás y exhalás, ya bajás un poco, bajás notablemente la tensión. Sí, lo que plantea este tipo de estrategias es intentar desprenderte de los pensamientos que te conducen a, no sé, ¿qué voy a hacer más adelante? Tratar de sentir tu cuerpo, las sensaciones de tu cuerpo en ese preciso momento, y las sesiones o el entrenamiento no dura muchísimo tiempo. De hecho, lo que hacen muchísimas personas es arrancar con alguien que los pueda colaborar y después sumar una aplicación, ¿sí? Que les marque determinados tiempos. Hay muchas aplicaciones muy buenas que pueden ayudar a hacer determinados ejercicios, y que después, por otro lado, sentarse en una colchoneta, intentar elongar, pensar en uno, respirar, por fuera de cualquier estrategia cognitiva, nos ayuda a conectarnos, ¿sí? A estar con nosotros, y eso es parte de una gran reflexión que en muchos casos nos viene muy, pero muy bien. Así que, digo, para personas que están haciendo determinadas búsquedas, esta es una búsqueda más, ¿sí? Una búsqueda que por ahora, a nivel neurocientífico, está teniendo grandes evidencias, y que esas evidencias nos llevan hacia un mejor bienestar y una estrategia distinta a la farmacológica. Fabricio, como siempre, es un placer que estés con nosotros. La verdad que me encanta, porque siempre le pone una escala más arriba y te deja un umbral mucho más arriba. Si vos estás en casa, nos estás viendo acá sentados, a mí me cuesta bastante estar en esta posición. Yo mido 2 metros, así que no sé cómo me voy a parar. No sé cómo, va a tener que venir Vero a pararnos, pero que vos lo practiques y que vos trates de buscar a alguien que te ayude.